Hola, bienvenidos a los entremeses de Xarxa López. En esta ocasión vamos a hablar de la influencia de la Cábala en la obra Aurora de Jacob Böhm. Durante la lectura de la obra Aurora es posible apreciar que Böhm hace una descripción de Dios partiendo de las emanaciones del árbol cabalístico. Esta apreciación es confirmada tanto por el filósofo Friedrich Christoph Oestinger, quien afirma que en la obra de Böhm se habla con más claridad de la Cábala que en el Zohar, como en tiempos más recientes, en el año 2012, por Gershom Scholem. Para entender el misticismo judío y su influencia en el cristianismo, y más concretamente en Böhm, ha de partirse de una definición del término misticismo que nos ayude a compararlos. Tarea esta nada fácil, dada la enorme diversidad de definiciones, aunque como primera aproximación puede valer la de Tomás de Aquino, que decía cognitio Dei experimentalis, es decir, conocimiento experiencial de Dios. Esta experiencia mística tiende a interpretar el conocimiento dogmático de la religión de una manera nueva, por lo que siempre es vista con suspicacia por los poderes religiosos fácticos que temen el surgimiento de nuevas herejías. Esto nos lleva de nuevo a Böhm y su teoría mística del conocimiento de Dios, que describe la divinidad desde un punto de vista cabalístico, utilizando los sefirot del árbol de la vida, aunque sin mencionarlos explícitamente. Por este y otros puntos de vista y afirmaciones, fue desterrado y procesado por hereje, como veremos a continuación. Se trata de una época convulsa, marcada por prerreformas, reformas, contrarreformas, producto de nuevas formas de entender la religión que ya venía fraguándose desde el siglo XIII. Además, en el año 1492 tiene lugar la expulsión de los judíos de España, lo que provoca la diáspora sefardita hacia otros países europeos y africanos y la difusión de la cábala por los países donde se asientan, aunque en el caso de Alemania, la cábala se difundió a partir de Italia. Es la época de Descartes, Bacon, Galileo, pero también de los Rosacruces. En 1612, como ya he apuntado anteriormente, Böhm redacta su obra Aurora. La publicación sin su permiso de esta obra provoca que sea acusado públicamente de herético por Richter, el pastor luterano de Görlitz, y se le prohíbe volver a escribir. El místico cumple con la prohibición durante un lustro, tiempo que aprovecha para leer a Paracelso y otros autores, pero se siente obligado a volver a escribir y es desterrado, y ya no volverá a Görlitz hasta la muerte del pastor. Poco después, en 1624, muere Jacob Böhm, quien, a pesar de su escasa instrucción académica, deja una obra teosófica mística en la que combina la alquimia, la cábala, el hermetismo, la astrología y la teología, difícil de entender según él por aquellos que no han sido tocados por la gracia, a pesar de que su estilo intenta acercarse al lenguaje del pueblo llano. Después de esta contextualización de la figura del Philosophus Teutonicus, tal como lo calificó Baltasar Walter, se hace necesario describir el árbol de la vida cabalístico y sus 10 sefirot, en el que se basa el conocimiento de Dios. En primer lugar, hay que tener en cuenta que se trata de un diagrama que permite representar de una manera gráfica el universo y por lo tanto al hombre o antropos, es decir, el Adán Kadmon. Este diagrama está compuesto por estos 10 sefirot unidos por 22 trazos denominados senderos. Aunque se dice que cada uno de los sefirot emana del anterior, Böhm dice que ninguno es el primero ni tampoco el último. Se parte de un Dios inefable, oculto tras un velo, que tiene una existencia negativa, que es la nada de la que surge toda la creación. Se le conoce por el nombre de Ein Sof. Este ser oculto está compuesto por una trinidad, Ein la nada, Ein Sof lo ilimitado y Ein Sof Aur, luz infinita, cada uno oculto tras su respectivo velo. De esta trinidad a la que Böhm se refiere como Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice el autor que es invisible e inmutable. Su hondura no puede medirla ninguna criatura. Böhm distingue entre el Padre Celestial, es decir, este Ein Sof, que ya he dicho que se corresponde con el Adam Kadmon,
el hombre primordial, del Padre en la naturaleza, que son las estrellas y los elementos, es decir, el mundo de la manifestación, o lo que es lo mismo, los 10 sefirot. Así, de la Ein Sof surge un reflejo o imagen, el primer sefirá que se conoce como Keter, el Hijo del Hombre. Este mira hacia el mundo negativo de su Padre y a la vez hacia el mundo de la manifestación. Por ello dice Jesús el Cristo, también llamado el Hijo del Hombre, nadie llega al Padre si no es por mí. Es a partir de este séfira, el cual contiene en potencia todos los elementos a partir de los cuales se creará la materia, donde tiene lugar la génesis de los ángeles, es decir, de un salitre y mercurio celestial todavía no contaminado por la acción de Lucifer. A partir de Keter, la corona, que es puro ser, todavía no tiene forma, se despliegan en zigzag el resto de Sefirot, hasta llegar a Malkut, el reino, que está asociado con nuestro planeta Tierra. De aquel primer Sefirá, Keter, surge por emanación Jokmah, el Padre, la fuerza impulsora de la generación que pondrá en movimiento a la forma, la cual se manifestará con el tercer Sefirá llamado Binah, entendimiento o inteligencia. Estos 3 Sefirot están a la cabeza de los 3 pilares que conforman el árbol de la vida, Keter en el pilar central, Jokmah en el pilar positivo y Binah en el negativo. El pilar positivo está asociado a la mano derecha de Dios y su cualidad es la misericordia, mientras que la cualidad del pilar negativo asociado a la mano izquierda es la cólera de Dios. Así, a partir de Binah, asociado a Saturno, todos los demás Sefirot se identifican con los 7 planetas, o más bien con los 7 espíritus de Dios representados por dichos planetas. Y cada Sefirá tiene además un atributo o cualidad asociado. Entonces tenemos que desde Binah emana Gesed, asociado a Júpiter, y cuya cualidad es la misericordia. De este emana Geburah, asociado a Marte, que tiene la fuerza como cualidad. De este último Sefirá emana Tiferet, asociado con nuestro Sol y la belleza, y de este a su vez Netzah o Venus, que es la victoria, del cual emana a continuación Jod o Mercurio, y la gloria como atributo. Finalmente, de Jod emana Yesod, la luna, que es el fundamento de donde emana Malkut, llamado el reino, que es nuestra tierra. Aunque sin nombrarlos explícitamente, Böhm atribuye a cada uno de los Sefirot, a partir de Binah, una cualidad, como sigue. En Binah está oculta la cualidad salada, que si se inflama da lugar a la ira. A Gesed le atribuye la cualidad dulce y la capacidad de atemperar la ira. La cualidad de Geburah es la amarga, la de Tiferet el calor, como no podía ser de otra forma, estando este Sefirot asociado al Sol. De igual manera que Netzah, asociado a Venus, como se ha dicho, y cuyo atributo es el amor. A Jod Böhm le atribuye el sonido o el tono. Finalmente a Yesod se le atribuye el corpus o corporización, es decir, la síntesis de todas las cualidades que servirán para formar los cuerpos en Malkut. Aunque, como he mencionado, las emanaciones surgen en zigzag, los Sefirot están unidos por 22 senderos que se corresponden con las letras del alfabeto hebreo. A su vez, la alteración en cualquier Sefirá afecta a todos los demás. Hay que señalar además que este árbol cabalístico se manifiesta en 4 mundos o planos: Atzilut, o el mundo de la emanación, Briah, o mundo de la creación, Yetzirah, o mundo de la formación, y Asiá, o mundo de la acción o del hacer. Como puede observarse, el diagrama se va complicando a medida que se profundiza en su estudio, ya que además, en el reverso del árbol, se encuentran los Clifot, o la parte posterior de los Sefirot, que son de naturaleza demoníaca, ya que de la misma manera que los Sefirot llevan asociados distintas órdenes de ángeles, los Clifot llevan las correspondientes órdenes de demonios. En cualquier caso, la doctrina sobre el origen del mal que tanta influencia tuvo sobre los místicos cristianos de su época está llena de elementos cabalísticos. En el caso de Aurora,
Boehm hace más hincapié en la creación del universo y en el origen del mal, que es transversal a toda la obra por otra parte, como hacían los cabalistas, los cuales pensaban que para llegar a Dios había que desandar el camino y llegar a los orígenes primordiales. Por ello, Boehm pudo haber conocido la Cábala gracias a sus amigos eruditos, ya que éste no dejó constancia de cuáles hubieran sido sus lecturas para inspirarse cuando escribía, en concreto, la obra de Aurora. Para Boehm, la naturaleza lleva en sí las cualidades amable y colérica, como dos polos opuestos de una misma esencia. Por la amabilidad, produce en la naturaleza quietud y tranquilidad, mientras que la cólera moviliza todas las fuerzas. Esta naturaleza emana del Dios oculto e inefable que en lenguaje cabalístico sería el Ein Sof, y en su origen tiene la cualidad amable, pero su creación cuenta con ambas cualidades, de lo que se aprovecha Lucifer para corromper las formas, exacerbando la cualidad colérica. Para el místico, las 7 cualidades, que son la salada, la dulce, la amarga, el calor, el amor, el tono o espíritu y la naturaleza o corporificación, son importantes para poder describir la esencia de todas las esencias, ya que forman parte de todas las cosas, incluidos hombres y ángeles. Y a la descripción de estas cualidades dedica Boehm los 2 primeros capítulos de Aurora. En el capítulo 3 se hace una descripción de la Santísima Trinidad. Aquí Boehm identifica los 7 planetas con los 7 espíritus de Dios, es decir, 7 ángeles principales que fueron creados al principio de todo. De la misma manera, en la Cábala se atribuye a cada séfira un planeta y un espíritu o ángel principal, el cual cuenta con todo un ejército de otros ángeles ordenados por jerarquías. Sobre cómo fueron creados los ángeles dedica Boehm el capítulo 4, mientras que en el 5 describe la sustancia corporal de estos, de salitre y mercurio celestial, afirmando en el capítulo siguiente que están hechos a semejanzas de Dios, al igual que los hombres. En el capítulo 7 se describe la morada de los ángeles antes y después de la caída de Lucifer. Según Boehm, Dios creó 3 reinos angelicales que describe como 3 círculos alrededor del Hijo, a semejanza de los Sefirot. Estos 3 reinos estaban regidos por Micael, Uriel y el mismo Lucifer antes de que fuera expulsado. La descripción de uno de estos reinos se describe en el capítulo 8. Para ello, en ese capítulo, el místico utiliza las cualidades de los Sefirot, desde Binah hasta Netzah, aunque sin nombrarlos, ya que se refiere a ellos como circunstancias o especies, como decía él mismo. En el capítulo 9, titulado Sobre el beatífico, amigable y misericordioso amor de Dios, Boehm retoma la descripción de Netzah, denominándolo el amor beatífico, que es el 5º espíritu manantial de la fuerza divina. Para continuación, puntualizar que este amor no se requiere para la formación del corpus, sino que brota en el corpus como brota una flor en la tierra. Continúa el siguiente capítulo con la descripción de Jod y de su cualidad, es decir, el tono. Y sigue después, ya en el capítulo 10, con la descripción de Yesod, donde todas las formas existen, aunque sólo adquirirán existencia real en el reino de Malkut, es decir, en la tierra. En el capítulo 12, Boehm hace un paréntesis en la descripción de los Sefirot y nos narra el nacimiento de los ángeles, así como su jerarquía en los 3 reinos en que moran, así como su forma de vida, forma que califica de alegre vida celestial. Estos 3 reinos son los reinos de Micael, Uriel y Lucifer, como hemos dicho. Estos 3 príncipes angelicales son descritos asimismo en ese capítulo. Es interesante la exposición que hace sobre Lucifer y sus motivaciones para hacer el mal, que amplía dedicándole los siguientes capítulos, hasta el 17 inclusive, en los que expone las características de las 7 cualidades corrompidas como consecuencia del mal y sus efectos sobre toda la creación. En los siguientes capítulos, a partir del 18, Boehm narra la creación del universo,
con explicaciones de los 7 días según el Génesis. Así, narra la creación de la luz, del cielo y de la tierra, de la noche y del día, y de la expulsión de Lucifer. En el capítulo 20 se narra el segundo día de la creación, más específicamente la separación del cielo de la tierra y del firmamento. Y así, en los sucesivos capítulos, se va desgranando la creación con detalladas explicaciones, incluso cuando llega a la formación de las estrellas y su influencia en los seres humanos mediante una explicación de la astrología y de los planetas. En definitiva, considero que Böhm era, además de místico, un erudito con amplios conocimientos de la ciencia de su época, y en este sentido, su obra está impregnada de la supuesta revelación del Espíritu Santo, como él mismo solía decir, pero matizada, o si se quiere, enriquecida por conocimientos cabalísticos, rosacruces alquímicos y paracelsianos, ya desde sus comienzos, es decir, desde Aurora. Pues bien, espero que os haya interesado y nada, muchas gracias por vuestra atención. Un saludo.